Este video fue escrito por Gontran H. el 30 de julio de 2004 en Guilengien, una encantadora localidad de Henao, en Bélgica, perdida en medio de la nada, y la salida de la autopista, donde el perro dorado ahuyenta tanto que nadie pasa por ahí. Un acontecimiento inesperado y sin embargo previsible transformó la rutina industrial en una pesadilla nacional. Una explosión sacudió la zona, dejando 24 muertos y más de 130 heridos, entre ellos una cantidad alarmante de personas con quemaduras graves. La explosión de Guilengien hizo estallar simultáneamente las tuberías de gas, los vidrios a kilómetros a la redonda y en pedazos algunas certezas profundamente arraigadas. Esa de que Bélgica es un país tranquilo, donde lo peor que puede pasar es que Gel saque un nuevo álbum. Esta catástrofe, una de las más graves que el reino haya conocido, le dio una buena lección de seguridad al territorio y envió un mensaje claro. Incluso en el país plano que es el suyo, cuando explota, va en serio. Bélgica suele percibirse como una tierra pacífica, un lugar donde la vida transcurre con la regularidad de un reloj. Suizo, un pequeño reino situado en el corazón de Europa, conocido por sus paisajes cerrados pero bonitos, sus ciudades históricas llenas de adoquines traicioneros, su cultura rica en cerveza trapense y su realismo, y su población acogedora, sobre todo cuando se trata de demostrar que no se queja por cualquier cosa a diferencia de sus vecinas. Y además, Bélgica tampoco es conocida por sus desastres naturales o industriales devastadores. No hay grandes terremotos, ni ciclones, ni un Fukushima, y las inundaciones, la mayoría de las veces, solo mojan la parte baja de los pantalones de los vecinos. Esa estabilidad geográfica, sumada a una estabilidad política, contribuye a forjar la imagen de un país donde el mayor riesgo que se corre es fallar la primera fritura de las papas a 160 grados si es posible en grasa de res. Históricamente, Bélgica ciertamente ha conocido periodos turbulentos, especialmente durante las dos guerras mundiales cuando, como suele suceder, se encontró en el camino de quienes tenían cuentas que saldar. Pero desde la segunda mitad del siglo XX, el país se ha consolidado firmemente en una dinámica de paz y prosperidad, aunque no haya resuelto la espinosa cuestión de saber si Stromae es el nuevo Brel o Brel el antiguo Stromae. Las tensiones comunitarias entre flamencos y valones, aunque siguen presentes, nunca han degenerado en conflictos abiertos, probablemente porque, al final de cuentas, todos se caen bien. La criminalidad es relativamente moderada en comparación con otros países europeos, y las instituciones funcionan, en general, de manera eficaz, aunque surrealista. No sabemos cómo es que todo esto se mantiene en pie, pero se mantiene en pie. Esa sensación de tranquilidad también se refleja en la gestión de las infraestructuras. El país cuenta con una red de transporte bien desarrollada, con carreteras donde los baches son más frecuentes que los ciclistas, pero que nos llevan a buen puerto, con infraestructuras modernas y servicios públicos generalmente bien organizados cuando no están en huelga. Los belgas confían bastante en sus sistemas, ya sea de salud, de educación o de servicios. Las catástrofes industriales en particular son raras. Claro, no somos más tontos en Bélgica que en otros lugares, y sabemos que el cerebro es experto en no vivir las 24 horas del día pensando que una catástrofe nos acecha. De eso depende la felicidad interna bruta. La idea de que una zona industrial como la de Guilengien pueda convertirse en el escenario de una explosión mortal sigue siendo hoy en día cosa de ficción, y eso es mejor para el equilibrio mental de todos. Pero vayamos a los hechos. No estamos aquí para hacer de Bélgica una imagen idealizada. Pongamos en contexto la catástrofe de la que quiero hablarles. Antes de 2024 Bélgica se enorgullece de tener una red de gasoductos moderna y densa, con unos 4.000 kilómetros de tuberías, con normas de seguridad aparentemente robustas y para nada surrealistas en este caso. Las infraestructuras, gestionadas principalmente por actores como Fluxys y Distrigas, están sometidas a regulaciones europeas estrictas sobre la construcción, el mantenimiento y la supervisión de las tuberías. Las inspecciones son regulares, los sistemas de detección de fugas y los procedimientos de intervención rápida forman parte de los estándares vigentes. En teoría, todo parece estar bajo control, pero, como suele ocurrir con las infraestructuras críticas, está lo que se ve, tuberías impecablemente mantenidas y lo que preferimos no ver. Fallas humanas, protocolos que no siempre se siguen al pie de la letra y alertas que a veces parecen pura locura. Sin embargo, estas normas son bastante racionales, tranquilizadoras para el público y las empresas. Sabemos que el asunto está en buenas manos y confiamos precisamente para no tener que pensar en ello. Después de todo, el gas fluye abundantemente en los hogares belgas y a un precio posible gracias a la paz duradera en Europa.
Putin es un joven presidente que aún sonríe. En resumen, el gas natural es la energía barata que está en auge. En todas partes, los accidentes relacionados con las infraestructuras de gas son raros, casi anecdóticos, lo que refuerza esa confianza colectiva de que todo está bajo control. Vuelves a poner mayonesa en tus papas fritas. Las zonas industriales como la de Guillengen se consideran espacios donde la seguridad no es solo una idea, al igual que las señales de tránsito o los extinguidores colgados en las paredes. Nadie se imagina que puedan existir fallas en este sistema tan bien aceitado, hasta el día en que, precisamente, algo sale mal. En Guillengen, en este final de julio de 2004, el ambiente es de letargo veraniego. Bélgica vive un verano sin incidentes. Las parrilladas se suceden, la cerveza está fría, las escuelas están cerradas. En la zona industrial, algunas empresas funcionan a medio ritmo, otras continúan con sus actividades habituales. Entre ellas, una empresa realiza trabajos de perforación para Husqvarna, que quiere establecerse para fabricar herramientas diamantadas en la zona industrial. Nada excepcional, salvo que estos trabajos implican excavar cerca de un gasoducto de alta presión perteneciente a Fluxys. Desde el 19 de julio los trabajadores reportan anomalías. A veces hay olor a gas en el aire, pero nada preocupante. Seguramente fue otra vez Gerardo que se echó un pedo. Al menos nada parece requerir una intervención inmediata. Después de todo, no se trata de una fuga visible, y como ya están acostumbrados, todos piensan que esos olores son comunes en una zona industrial. Nadie piensa entonces en activar la alerta general. Y el verano continúa. Unos días después, equipos técnicos inspeccionan la zona sin detectar problemas importantes. El gasoducto, enterrado solo a 1 metro o 1,20 m bajo tierra, se supone que es un monstruo de robustez. No se imagina que ceda por un simple raspón de una excavadora. Así que los trabajos continúan y nadie presta demasiada atención a las pequeñas señales de alerta. ¿De verdad ya no quieres mayonesa? Llega el 30 de julio. El día comienza normalmente. A las 6:30 la zona industrial despierta poco a poco. Los obreros empiezan a trabajar después de una semana normal. Los primeros camiones de reparto entran al sitio. Y en las oficinas, el café de la mañana humea en los vasos de plástico. Como se suele decir cuando se describe después de los hechos una situación previa a una catástrofe, todo está tranquilo. Nadie sabe que este día se convertirá en una pesadilla en cuestión de minutos. A las 6:40 varios trabajadores notan un olor a gas más persistente de lo habitual. Ya no es solo una bocanada fugaz, y esta vez Gerard es inocente, pero es una presencia persistente que flota en el aire. Sin embargo, el director de la empresa no es avisado sino hasta las 7:49 y los bomberos media hora después. Ahí es cuando uno empieza a pensar que hay un límite para la inercia, caray. El gas se está acumulando en el subsuelo, justo al nivel del suelo, y seguimos actuando como si todo fuera más o menos normal. A las 8:25 los bomberos llegan al lugar acompañados de una patrulla de policía y de un empleado de la compañía de gas. Efectivamente constata una concentración anormalmente alta de gas en el aire. Por fin se activa el protocolo de seguridad, perímetro de seguridad, evacuación progresiva de los trabajadores, verificación de las tuberías. Se toman decisiones, cada quien por su lado, no necesariamente en colaboración estrecha, pero está bien, todo parece estar bajo control. En realidad, la situación ya está fuera de control. A las 8:56 todavía hay trabajadores cerca del gasoducto. La evacuación no ha sido total. De repente, el gas acumulado en el suelo y en el aire se enciende en una detonación ensordecedora. La presión liberada es tal que un enorme hongo de fuego se eleva en el cielo, visible a varios kilómetros a la redonda. La onda de choque arrasa con todo a su paso, edificios, camiones y, por supuesto, humanos. En el sitio es el apocalipsis. Los bomberos, que todavía estaban evaluando la situación, son atomizados por la explosión. Sus vehículos son lanzados como juguetes, su equipo se derrite en el lugar. Varios de ellos mueren de inmediato, otros quedan gravemente quemados. Los trabajadores presentes en el sitio también son lanzados, arrojados a decenas de metros o atrapados en el infierno de las llamas. Los habitantes de la región, incluido Gontran H., que vive a 15 kilómetros, sienten el suelo temblar. Los vidrios de las casas explotan bajo la onda expansiva. Algunos creen que es un terremoto, otros piensan que es un accidente de avión. Durante unos instantes, nadie entiende lo que acaba de suceder. En el lugar, el silencio después de la explosión solo dura unos segundos. Vienen los gritos, los pedidos de ayuda y el ruido de las llamas que devoran todo a su paso. Los que sobrevivieron, a menudo gravemente quemados, intentan alejarse del incendio. Algunos, en estado de shock, caminan como autómatas sin saber ellos mismos si siguen vivos. Otros están tan dañados que no pueden mover ni siquiera el dedo meñique.
Los equipos de rescate se ven inmediatamente desbordados. Las primeras llamadas llegan a las estaciones de bomberos, al 112 y a los hospitales. Se habla de una explosión mayor de origen desconocido, de un incendio fuera de control y de numerosas víctimas. Los bomberos de las comunidades vecinas son movilizados de emergencia. Solo saben que se dirigen hacia un infierno absoluto. En el lugar, el incendio hace estragos. El gas sigue escapándose de las tuberías rotas y alimenta el incendio. Las llamas alcanzan decenas de metros de altura y el calor es tan intenso que incluso los vehículos de rescate no pueden acercarse sin arriesgarse a derretirse en el lugar. Se activan los planes de emergencia. Francia, ubicada a unos 50 kilómetros de ahí, envía rescatistas e incluso un hospital de campaña. Los equipos médicos reciben a numerosos heridos. Muy pronto se entiende que muchas víctimas sufren quemaduras graves que requieren cuidados especiales. Esos son enviados a Neder-Nederoberenbeek, un hospital de Bruselas especializado en ese tipo de casos. En las horas siguientes, la magnitud de la catástrofe se vuelve más clara. Los medios de comunicación difunden las primeras imágenes de la explosión. Los testigos hablan de un verdadero infierno, de una explosión como nunca antes se había visto en Bélgica. Las familias de los trabajadores presentes en el sitio buscan desesperadamente noticias de sus seres queridos. Pero en este momento todavía es demasiado pronto para entender lo que realmente sucedió. La urgencia es evacuar, atender a los heridos e intentar apagar ese incendio infernal. La explosión del 30 de julio de 2004 en Guilengien dejó tras de sí un panorama oscuro y devastador tanto en lo humano como en lo material. 24 personas pierden la vida en esta tragedia. Entre ellas se cuentan 5 bomberos, un policía y un agente de Electrabel, todos presentes en el lugar para atender la fuga de gas antes de las 8:56. Las otras víctimas son principalmente trabajadores de la obra o automovilistas que circulaban cerca. 132 personas resultaron heridas, entre ellas muchos con quemaduras graves. Entre estos heridos, 27 seguían hospitalizados a finales de septiembre de 2004 y la última víctima salió del hospital a finales de junio de 2005. Más allá de las heridas físicas, la catástrofe provocó traumas psicológicos en los sobrevivientes, las familias de las víctimas, los amigos y los colegas. Es una verdadera carnicería, en todos los sentidos. En cuanto a lo material, tampoco está nada bien. La explosión obviamente causa destrucción masiva en la zona industrial de Guilengien. 2 empresas vecinas, una gasolinera y un sitio en construcción son completamente destruidos por las llamas. Un cráter de aproximadamente 10 metros de diámetro y 5 metros de profundidad se formó en el epicentro de la explosión. La zona quemada se extiende por varios cientos de metros, con escombros proyectados hasta 6 kilómetros. Autos ubicados a varios cientos de metros del sitio están calcinados, lo que demuestra la violencia de la explosión y el calor generado. Un tramo de la tubería, que mide 11 metros y pesa varias toneladas, fue encontrado a casi 200 metros del sitio original. ¿No se habla de otra cosa al final del verano de 2004? Ahora, todas las obras del país dan miedo. El regreso a clases queda opacado por la tragedia y en la región todos conocen a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que murió en la catástrofe. Hace calor, pero el ambiente es gélido. Luego se barren los escombros, se repara el gasoducto, seguimos preguntando por los heridos, pero es momento de hacer un balance de lo que pasó. La catástrofe de Guilengien, como toda catástrofe industrial que se respete, es el resultado de una serie de errores, mala suerte y decisiones cuestionables que, sumadas, convierten un problema controlable en un desastre absoluto. El corazón del problema es un gasoducto de alta presión de 1 metro de diámetro que transporta gas natural a 80 bares de presión. Este gasoducto pertenece a Fluxys, el operador belga de transporte de gas, y pasa justo por debajo de la zona industrial de Guilengien. El gasoducto en cuestión fue instalado en los años 70 en una época en la que las normas de seguridad ya estaban bien establecidas, pero la densidad de las zonas industriales era menor. Con la expansión económica, las empresas crecieron alrededor del gasoducto y poco a poco las infraestructuras se acercaron a lo que, en caso de problema, podría convertirse en una enorme mecha encendida bajo sus pies. En los días previos a la explosión, como vimos antes, se estaban realizando trabajos de perforación en la zona. Que una empresa realice trabajos en las inmediaciones del gasoducto en sí mismo no es algo dramático, pero es fundamental que las normas de seguridad se respeten rigurosamente. El problema es que no se realizó ninguna localización precisa del gasoducto antes de los trabajos. Y además, las perforaciones se realizaron demasiado cerca del gasoducto sin que nadie se diera cuenta del peligro. Por último, unos días antes de la explosión, se causó un daño en el recubrimiento del gasoducto, lo que permitió que el gas se escapara poco a poco sin que nadie se preocupara, probablemente para evitar que el obrero responsable fuera castigado por sus superiores.
Una inspección habría sido suficiente para detectar el problema, pero aquí la fuga pasa desapercibida. El gas sigue acumulándose en el suelo, formando una bolsa altamente inflamable bajo la superficie. Y luego, el desarrollo de los acontecimientos del 30 de julio es revelador. A las 6:40 varios obreros perciben el olor a gas. Ese debió ser el momento en que todo se detuviera. Corte del suministro de gas, evacuación inmediata, pero no fue así. Los bomberos sí son llamados, pero el procedimiento de emergencia no se sigue de inmediato. El gas sigue acumulándose y la presión bajo tierra alcanza un nivel crítico. A las 8:56, una simple chispa, tal vez una máquina de construcción, una carga estática o incluso un auto arrancando cerca, prende la mecha. Y lo que sigue ya lo conocemos. Después de la explosión, obviamente se abre una investigación judicial y técnica. Los expertos en seguridad industrial, los ingenieros de Fluxys, las autoridades y los magistrados se enfocan en la pregunta ¿qué fue lo que falló? Pues precisamente todo eso. Una especie de indiferencia que convirtió una serie de pequeños errores humanos en un efecto dominó de catástrofes. Varios otros elementos se destacan durante la investigación, como la reacción tardía ante el olor a gas. Los bomberos sí fueron llamados, pero el gas no se cortó de inmediato, aunque cortarlo de inmediato podría haber limitado el riesgo. Y además, claramente hubo una falta de coordinación entre los actores involucrados, Fluxys, las empresas de construcción y los bomberos. Cada quien reaccionó, pero demasiado tarde y por su cuenta. La investigación llega a conclusiones claras. No se trata de un accidente aislado, sino de una serie de errores humanos y organizacionales que llevaron a la tragedia. Fluxys es señalado por no haber protegido y vigilado mejor su infraestructura. La empresa encargada de las obras es acusada de haber realizado la perforación sin las precauciones suficientes y las autoridades locales son señaladas por no haber impuesto controles estrictos sobre este tipo de operaciones. La justicia belga se dedica a determinar las responsabilidades de esta tragedia. El juicio de primera instancia se abre el 15 de junio de 2009 en el Tribunal de Tournai, involucrando a 14 acusados, tanto personas morales como físicas, entre los que se encuentran Fluxys, gestor del gasoducto, Husqvarna, responsable de la obra, y la empresa Tramo, encargada de los trabajos. El 22 de febrero de 2010, el tribunal absuelve a 11 de los 14 acusados, incluyendo a Fluxys y Husqvarna. Las 3 condenas dictadas recaen sobre el arquitecto del proyecto, la empresa Tramo y el coordinador de seguridad, declarado culpable de homicidio involuntario por falta de previsión o precaución. Un veredicto que deja sin palabras a las víctimas y a sus familias. En resumen, las empresas tenían razón en no controlar el trabajo de sus empleados que, como todos sabemos, son unos incompetentes, solo interesados en celebrar el día de San Eloy. Insatisfechos con este veredicto, no me sorprende, varias partes presentan una apelación. Y dicha apelación se lleva a cabo a partir del 29 de noviembre de 2010 ante la Corte de Apelaciones de Mons. El 28 de junio de 2011, es decir, 7 meses después, la Corte emite una sentencia significativamente diferente al fallo de primera instancia. Declara a Fluxys y Husqvarna como corresponsables de la categoría de catástrofe, considerando que no cumplieron con sus obligaciones de seguridad y vigilancia. Por el contrario, la empresa Tramo es absuelta, ya que la Corte considera que no cometió ninguna falta directa que haya llevado a la explosión. Tras esta sentencia, Fluxys, Husqvarna y los 2 coordinadores de seguridad presentan un recurso de casación el 11 de julio de 2011 impugnando las conclusiones de la Corte de Apelaciones, que no hace más que no respetar la jurisprudencia y la deferencia que se debe tener hacia las multinacionales. El 14 de noviembre de 2012, la Corte de Casación emite su decisión anulando parcialmente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Mons, específicamente en lo que respecta a las acciones civiles, pero manteniendo las condenas penales. Agotados todos los recursos, la sentencia se mantiene. Sin embargo, la indemnización de las víctimas es un proceso bastante largo y complejo. Entre las indemnizaciones de las aseguradoras poco después del desastre y 2018, cuando algunas víctimas siguen reclamando justicia porque consideran que las indemnizaciones recibidas son injustas, ha pasado mucha agua bajo el puente. En 2019, está escrito en belga, 75 víctimas firman un acuerdo de indemnización. Según sus secuelas, las personas más gravemente quemadas reciben entre 500.000 euros y 2 millones de euros, es decir, montos 5 veces superiores a los que se ofrecieron inicialmente. Pero todo eso realmente no nos incumbe, es asunto interno como decimos en Bélgica. Lo más interesante, si queremos que este video tenga una moraleja, es que paralelamente a los procedimientos judiciales se instauró una comisión de investigación parlamentaria presidida por Camille Paolus, gobernador de la provincia de Amberes, desde el 7 de septiembre de 2004.
Esta comisión Paulus tiene como misión analizar las circunstancias de la catástrofe, identificar posibles fallos y formular recomendaciones para prevenir tragedias similares. Estos trabajos ponen en evidencia deficiencias en la coordinación de los servicios de rescate, la comunicación entre las diferentes partes y la supervisión de las infraestructuras críticas. Las conclusiones de la comisión sirven entonces como base para una reforma profunda de la seguridad civil en Bélgica y más sorprendentemente en Francia, dando lugar en particular a la creación de zonas de socorro y a una mayor profesionalización de los servicios de bomberos. La catástrofe de Geigeilängen reveló fallas sistémicas en la gestión de las infraestructuras de gas y en la coordinación de las intervenciones de emergencia en Bélgica. El país ese día despertó de su conmovedora ingenuidad. De ser un país de abundancia pasó a la edad de la razón. El 30 de julio de 2004 casi dejamos de reconocer a Bélgica. Por poco se vuelve triste y seria. Afortunadamente, su naturaleza pronto volvió a salir a flote, y la patria de Bruegel sigue siendo, según las últimas noticias, la tierra de la sonrisa, de la hospitalidad y del gato cazador escéptico. Pero nadie es perfecto. Levanten la vista al cielo, sean astronogeek. Y hasta la próxima.